Hola, hola, Mix. Este es el resumen de los capítulos 3 y 4 de la novela 4 de Mi Feliz Matrimonio. Así que disfruten el spoiler. Cuando Miyu salió por la puerta de la oficina, Kiyoka lanzó un suspiro y se preguntaba qué era exactamente lo que quería hacer con ella. Él estaba consciente de que le tenía afecto desde el día en que la conoció, pero cada momento que pasaban juntos se colaba en lo profundo de su corazón, despertando sentimientos románticos en él, y aunque siempre quiso protegerla y atesorarla, para que nada ni nadie la pudiera lastimar de nuevo, ahora mismo se encontraba expuesta al peligro. Por eso quería tenerla siempre a la vista sin que se apartara de su lado, ni siquiera un segundo. Este era un pensamiento terriblemente peligroso, y cuando reconoció que esto era demasiado, se avergonzó un poco por haber pensado así. Aunque él quisiera creer que Miyu siempre lo necesitaría, podría ser que ese no sea el caso, ya que desde el momento en que se conocieron hasta ahora, ella había crecido tanto como persona que ya no era ni la sombra de la chica tímida que se convirtió en su prometida. Ahora, cualquiera que la viera podría notar que era una espléndida mujer noble que podía comportarse como tal frente a cualquier persona. Al reconocer esto, había una parte de él que anhelaba que ella se quedara quieta, que nunca se alejara de su lado, y luego pensó que estaría más tranquilo y en paz si pudiera encerrarla en un lugar donde nadie pudiera tocarla, ni siquiera Naoshi Usui. Pero un segundo después de haber admitido su deseo, también reconoció que eso era una tontería bastante vergonzosa, y resolvió que lo mejor que podía hacer era capturar a Usui antes de que llegara la primavera. Kiyoka miró la investigación que tenía en su escritorio y se preguntó si Usui era realmente el padre de Miyu, aunque según la información que tenía, lo más probable era que Shinichi Saimori sea el padre biológico de su prometida, aunque también existía la posibilidad de que Sumi Usuba se reuniera con su antiguo prometido después de que ella se casara. Si Usui resultaba ser su padre, podría usar eso para manipularla. Incluso si solo la reclamaba como su hija, solo evidenciaría lo mucho que quiere poseer el don de los Usuba. Sea cual sea la verdad, Kiyoka estaba empezando a ponerse ansioso, tratando de encontrar una manera en la que pudiera vencer a Sui sin exponer a Miyu al peligro. Por otro lado, Miyu y Jinouchi caminaban por los pasillos del cuartel tan rápido que parecía que estaban huyendo de alguien. Después de un rato, a la guardia se le escapó un comentario casual. Entonces, así es como el comandante trata a su prometida, ¿eh? Estoy sorprendida. Debe actuar muy diferente cuando está trabajando. Eso es un hecho. Siempre es muy estricto tanto consigo mismo como con los demás. Incluso contigo, señorita Jinouchi, porque, bueno, tú eras una candidata para ser su prometida, ¿verdad? Miyu se arrepintió de haber hecho esa pregunta inmediatamente después de haberla dicho, pues si ella le respondía que también la trataba estrictamente, entonces ella podría quedarse tranquila imaginándose a ellos dos trabajando juntos, pero si le respondía lo contrario, entonces Miyu solo se angustiaría más al saber que Jinouchi también había sido especial para Kiyoka, pero la pregunta ya estaba hecha y ya no podía retractarse. Pero para su sorpresa, Jinouchi le respondió que Kiyoka nunca la había mimado, así como lo hizo con Miyu, y que en realidad era la primera vez que lo veía preocupado por alguien, por lo que estaba a punto de preguntarle al comandante qué había pasado en los años que dejó de verlo para que cambiara tanto. Miyu, un poco aliviada, le preguntó si eso era verdad, a lo que su guardia le respondió que sí, pero que tampoco estaba tan sorprendida por el trato que le había dado a Miyu en la oficina, pues sabía muy bien que aunque Kiyoka es muy estricto, también es un hombre muy amable. La breve y gentil expresión de Jinouchi le dolió en el pecho a Miyu, pues ahora que sabía que ella conocía la amabilidad de Kiyoka, no podía soportar mirar a esa joven a los ojos. Así, la conversación se terminó abruptamente y ambas continuaron caminando por los pasillos en silencio. Después de un rato, Jinouchi rompió el silencio incómoda y le dijo a Miyu que como ambas tenían casi la misma edad, que sería más fácil para las dos estar todo el tiempo juntas si se empezaban a tratar como amigas, pues en verdad quería hacer bien su trabajo sin incomodar a la prometida de su jefe. Además, como no tenía amigas, quería conocerla mejor. Miyu dudó un momento en aceptar la oferta de su guardia, pero también reconoció que ella no tenía amigas de su edad, así que después de un instante aceptó. Jinouchi se alegró tanto que casi empezaba a saltar mientras caminaba al lado de Miyu.
A Miyo le pareció haber tomado la decisión correcta cuando vio lo feliz que ahora parecía la otra chica, y también admiró la capacidad que tenía su amiga de tener un aspecto atractivo y digno y en un segundo cambiar y mostrarse toda relajada y alegre. Como ahora ya eran amigas, Jinouchi acercó demasiado su rostro al de Miyo y tomó sus manos entre las de ella mientras le pedía con una gran sonrisa en su rostro que se olvidaran del trato formal y los honoríficos entre ellas, así que le sugirió que la llamara Kaoruko en lugar de Jinouchi, ya que prefería que su amiga la llamara por su nombre. Miyo estuvo de acuerdo con eso, pues en realidad nunca fue más importante que su guardia, aun considerando su compromiso con Kiyoka. El bajo estatus de la familia Saimori la colocaría en un estatus muy por debajo de Kaoruko. Después de que acordaron ser buenas amigas, las chicas continuaron caminando por los pasillos una al lado de la otra hasta que llegaron a la cocina del cuartel. Kaoruko abrió la puerta muy emocionada y mientras le iba diciendo a su amiga que podía usar la cocina para preparar el té, pero justo cuando la puerta se abrió hasta la mitad, la chica se quedó en silencio al observar el desastre en el que estaba sumergida la habitación y de golpe cerró la puerta mientras ponía una sonrisa tensa en su rostro para después disculparse con Miyo por mostrarle una habitación que no podía usar. Miyo la miró fijamente por unos largos segundos, mientras pensaba que como no podía usar la cocina que hace un instante le había dicho que podía usarla, e incluso unos minutos antes en la oficina de Kiyoka había traído café y té desde la cocina. Kaoruko notó la vacilación de Miyo y resignada le preguntó si había visto el interior de la habitación. Miyo respondió que sí, por lo que apenada Kaoruko le explicó que en el cuartel era un lugar lleno de hombres que no se ocupaban de limpiar nada, aunque decían que sí limpiaban, por lo que había muchas áreas del lugar que estaban asquerosas. Miyo volvió a echar un vistazo a la habitación y descubrió que la cocina prácticamente estaba en ruinas. Kaoruko cerró la puerta y dijo que no podía permitir que siguiera viendo esa horrible escena, así que le insistió que siguieran por su recorrido en la estación. Miyo se estaba divirtiendo en el tour que le estaba dando su nueva amiga, aunque hubo algunos lugares a los que no pudo pasar porque Kaoruko dijo que estaban muy sucios, y Miyo asimiló que estaban igual de horribles que la cocineta. Mientras recorría la cafetería que se encontraba limpia y ordenada, Kaoruko le dijo a Miyo que ahí servían comida muy sabrosa, mucho mejor que la que servían en la antigua capital. Escuchar esto hizo que Miyo se preguntara si a Kiyoka en realidad le gustaría comer lo que vendían en la cafetería en lugar del almuerzo que ella le preparaba todos los días. Perdida en sus pensamientos, Miyo comenzó a sentirse inquieta debido a las miradas groseras y algo cautelosas que le echaban los soldados de la estación. Esta forma de mirarla le recordaron a cómo sus familiares llenos de resentimientos solían mirarla mientras vivía en la casa Saimori. Kaoruko también sentía las miradas, pero las ignoró y mantuvo una alegre sonrisa en su rostro todo el tiempo que duró su recorrido con Miyo. Por último, le dijo que pasara a visitar el dojo que tenía en la estación, pues a ella le encantaba ese lugar porque su familia también tenía un dojo. La chica también mencionó que cuando les contaba este detalle a las personas, todos respondían con un seco "ahora sé por qué luces así". Miyo respondió si le decían eso porque era muy guapa, pero para su sorpresa, Kaoruko la corrigió y dijo que nadie era tan amable como para llamarla guapa, porque todos le decían que se veía muy masculina, y Miyo pensó que esos comentarios debieron hacer sentir mal a Kaoruko y luego le preguntó si había otras mujeres en el ejército además de ella, a lo que la guardia respondió que sí, había más mujeres en el ejército, pero solo dentro de la unidad especial antigrotescos, ya que esa unidad militar utilizaría a cualquiera que tenga dones y sepa manejarlos, incluso si son estudiantes o mujeres. Y luego comentó que ella se unió a la unidad antigrotescos cuando apenas tenía 14 años, aunque eso no significaba que hubiera muchos soldados, y por lo tanto ella era la única mujer en la estación. Las afirmaciones de Kaoruko le dejaron un sabor amargo en la boca a Miyo, quien sin decir nada más siguió a su guardia hacia el dojo. Una vez que ingresaron, pudieron ver que había unos cuantos soldados nuevos practicando con espadas de madera. Al ver a Jinouchi entrar al dojo, un oficial líder del escuadrón saludó a Kaoruko y le preguntó si no estaba cansada por regresar a la capital imperial después de mucho tiempo afuera. Este hombre le parecía conocido a Miyo, quien luego recordó que lo había visto en la junta informativa, y es el líder del escuadrón llamado Muka de Yama, quien también saludó a Miyo, pero de una manera un tanto extraña, pues la manera en que la miraba y le hablaba le dio la impresión
de que le estaba evaluando tanto como la prometida de Kiyoka como miembro de la familia Usuba. Después de una breve conversación con Miyo sobre qué estaba haciendo en el dojo, le tendió una espada de madera a Jinouchi y le invitó a participar en un combate con espada para recordar viejos tiempos. Kaoruko no quería aceptar porque eso significaba que tendría que dejar a Miyo sin su protección durante el tiempo que durara el combate, y eso podría ponerle en peligro, pero Mukadeyama le siguió insistiendo en que aceptara el duelo y se ofreció para cuidar de Miyo durante el tiempo que durara el combate. A Kaoruko no le quedó de otra más que aceptar. El líder del escuadrón seleccionó a un joven soldado que apenas llevaba 2 años en el ejército para ser el oponente de Jinouchi en ese combate. Durante ese enfrentamiento, el joven la atacaba agresivamente, pero Kaoruko demostró su gran habilidad en combate y logró evadir cada ataque que le enviaba su oponente. En pocos minutos, todos los soldados se encontraban absortos en el combate y no dejaban de gritar efusivamente para apoyar a su compañero, recordándole que no podía perder contra una mujer. Mientras esto sucedía, el líder del escuadrón le preguntó a Miyo quién creía que podría ganar, a lo que ella respondió que la ganadora sería Kaoruko. Mukadeyama estuvo de acuerdo con ella y luego un comentario un tanto inapropiado, pues reconoció que Jinouchi superaba con creces a su oponente y que si hubiera sido hombre podría haber subido de rango dentro del ejército, y luego siguió hablando con Miyo para decirle que los soldados en la estación no la querían ahí porque les incomodaba su presencia en la base militar, pero como era la prometida del comandante, nadie se atrevía a decirle o a hacerle algo, pero que todos ahí la consideraban el enemigo por 2 terribles razones. La primera, por ser mujer y carecer de fuerza y destreza en combate, por lo que si algo sucedía sería una carga para todos los soldados que se arriesgarían su vida para protegerla. Y la segunda razón, porque era una Usuba que además poseía el don de la familia, lo que representaba una amenaza para cualquier usuario de dones, pues en el pasado su familia había usado la visión onírica para someter a otros usuarios de dones cuando surgió la oportunidad, y debido a eso nadie quería a los Usuba y tenían miedo de que si llegaran a dormir, Miyo podría entrar en sus sueños y acabar con sus vidas. Por último, Mukadeyama comentó que no quería juzgarla, pero tenía que ser consciente que incomodaba a los soldados, por lo que le pidió que no hiciera nada fuera de lugar dentro de la estación. Después de esas palabras, Miyo palideció, pues nunca había experimentado que alguien la considerara una enemiga tan solo por ser una usuaria de dones y pertenecer a los Usuba. Justo cuando suspiró abatida, el combate de Jinouchi había terminado y todos en el dojo estallaron en fuertes gritos misóginos, pues los soldados estaban indignados que una mujer ganara contra un hombre, y mientras Kaoruko salía del dojo, los espectadores le gritaban terribles maldiciones, alias groserías. Miyo le entregó un pañuelo para que se secara el sudor mientras la animaba. Kaoruko agradeció las palabras de ánimo de Miyo y también le agradeció al líder del escuadrón por haberle invitado al duelo. Mientras ellos conversaban, pudo ver que por lo menos entre ellos dos no había malas intenciones, e incluso Mukadeyama había reconocido las habilidades de Kaoruko. Observar esta escena entre Kaoruko y Mukadeyama hizo que Miyo se sintiera completamente inútil y fuera de lugar, pues no tenía ninguna habilidad de combate. Tampoco podía usar perfectamente su don, y además estaba siendo atacada por Usui, por lo que se sintió como una carga muy pesada para todos en la estación, y de pronto también se sintió terriblemente celosa por la fe que Kiyoka había puesto en Kaoruko al confiarle su propia seguridad. Ya por la noche, Miyo y Kiyoka regresaron a casa, donde los estaba esperando Yuri en la entrada con una gran sonrisa. Miyo se sintió aliviada al ver un rostro amable. Mientras Kiyoka se fue a cambiar por ropa más cómoda, Miyo quiso ayudarle a Yuri con los preparativos de la cena, pero cuando entró a la cocina ya estaba todo casi terminado. Yuri la vio muy cansada y le preguntó si estaba bien. Miyo no había hecho nada en la estación como para que estuviera cansada físicamente, pero la fatiga mental se apoderó de ella desde el momento en que llegó a casa, pues desde que había conocido a Kaoruko sentía que algo le pesaba en el corazón, y después de las duras palabras que le dijo Mukadeyama, se hundió aún más en la melancolía. Sin querer, a Miyo se le escapó un largo suspiro, y Yuri, preocupada, le dijo a Miyo que se sentara en una pequeña silla que estaba en la cocina. Cuando ella obedeció, Yuri le dio un cuenco lleno de amazake, lo bebió
y sintió que la angustia que tenía en el pecho se disolvía lentamente, lo que hizo pensar que se pondría a llorar ahí mismo, pero no lo hizo, porque Kiyoka entró a la cocina y le dijo a Yuri que como ya estaba oscuro afuera, la acompañaría a casa. Como a Yuri le faltaba terminar unas cuantas cosas para tener la cena lista, Miyo se ofreció a terminarlas por mientras que su prometido la llevaba a casa. Kiyoka respondió inmediatamente que Miyo también los acompañaría, pues no podría dejarla sola ni un minuto, porque Naoshi aprovecharía ese tiempo para atacarla. A Miyo esto le pareció una exageración y pensaba que estaría bien si se quedaba en casa sola unos minutos, ya que la casa de Yuri estaba muy cerca y sus familiares siempre le esperaban a mitad del camino, por lo que Kiyoka solo tardaba un par de minutos en dejar a su ayudante con sus familiares. Pero Kiyoka, exasperado, esta vez usó un duro tono de voz y le dijo que hiciera lo que le decía. Kiyoka estaba muy preocupado por Miyo, por lo que trataba de protegerla de cualquier daño, por lo que lo único que podía hacer ella en esa situación era obedecerlo, dado que ella no tenía las habilidades necesarias para defenderse. Sin embargo, no pudo evitar comparar su reacción con la confianza que había presenciado entre él y Kaoruko el otro día, y al recordar esto, un sentimiento indescriptible se apoderó de ella. Mientras asintió en silencio, se preguntaba por qué estaba tan concentrada en la relación pasada de Kiyoka y Kaoruko. Cuando dejaron a Yuri con sus familiares, Miyo y Kiyoka regresaron a casa caminando en un completo silencio incómodo. Miyo reflexionó que desde que habían regresado de la casa de los padres de Kiyoka, ella había interactuado con él como antes solía hacerlo, y ella no sabía si eso se debía a un sentimiento de vergüenza o por los celos que sentía de Kaoruko, pero recordó algo que ella le había dicho en la estación y pensó que este sería un buen momento para preguntarle a su prometido si prefería que ya no le preparara el almuerzo, pues pensó que tal vez le gustaría más comer las cosas deliciosas que servían en la cafetería de la estación. Cuando Kiyoka escuchó la pregunta, se detuvo y volteó para mirar a Miyo mientras le preguntaba muy sorprendido por qué ella no quería hacerle el almuerzo todos los días. A diferencia de las expresiones que Miyo había visto en Kiyoka hasta ahora, el rostro de su prometido reflejaba una diferente, que era una mezcla de confusión y dolor. Miyo quiso explicar que Kaoruko le había contado lo de la cafetería y ella pensaba que sería mejor si él pudiera comer algo caliente todos los días. Kiyoka respondió con un seco ridículo y Miyo preguntó si en verdad eso era algo ridículo, a lo que Kiyoka respondió que era algo absolutamente ridículo, pues él comía los almuerzos de Miyo porque los disfrutaba mucho más que la comida de la cafetería, pero que si ella le hubiera dicho que ya no le quería preparar la comida porque era muy cansado o ya no le daban ganas de cocinar para él, lo aceptaría, pero le pidió que siguiera preparando su almuerzo si aún estaba dispuesta a hacerlo. El timbre casi serio de su súplica se grabó en el pecho de Miyo. Aunque él solamente le había pedido que le siguiera haciendo el almuerzo, Miyo se emocionó tanto de saber que él la necesitaba, por lo que sonrió muy emocionada y respondió que le encantaría seguir cocinando para él. Ante esta respuesta, Kiyoka también sonrió y tomó con su grande mano la pequeña mano de Miyo para traerla hacia él y continuar caminando juntos hacia la casa. El caminar tomados de las manos hizo que Miyo se avergonzara un poco y puso toda su atención en la sensación de tener sus manos entrelazadas, por lo que no escuchó el "por favor no me odies" que Kiyoka había dicho casi en un suave murmullo. Los días en la estación pasaban casi iguales, aunque ahora Miyo se le había encargado la tarea de limpiar los cuartos que lo necesitaran, pues entre las dos opciones de trabajo que Kiyoka le había dado a elegir, limpiar era la única cosa que sabía que podía hacer bien, pues eso de organizar y clasificar archivos militares le provocaba un sentimiento de incomodidad y ansiedad, ya que no sabía nada acerca de esa tarea. Aún con ayuda de Kaoruko, pensaba que no podría hacer un buen trabajo. Además, sabía que si organizaba esos documentos, echaría un vistazo a las actividades laborales de Kiyoka, pero dudó en entrar en esa parte de su vida. Por otro lado, también estaba su deseo de conocer más acerca del pasado de Kiyoka y Kaoruko, pues desde que supo que ellos dos estuvieron comprometidos, no dejaba de sentirse celosa, lo que provocaba que quisiera saber acerca de su relación y qué sentimientos tenían el uno por el otro, aunque era consciente de que saber algo así no le serviría para nada más que incrementar su inseguridad
curiosidad. Aún así quería saberlo. Después de ver el desastre que le esperaba en la cocineta, decidió concentrarse en la limpieza. Así pasó el día limpiando junto a Kaoruko, mientras ambas chicas se convirtieron en el blanco de las miradas burlonas y los comentarios despectivos de los soldados que pasaban por el corredor, aunque ninguno había sido tan atrevido como para decirle algo directamente a Miyo. Cuando Kaoruko salió a tirar un balde de agua sucia, unos soldados se burlaron de ella, diciendo, entre otras cosas, que era mejor ver a una mujer sosteniendo una escoba que una espada. Todos los soldados decían cosas de este tipo lo suficientemente fuerte como para que Kaoruko los escuchara, pero sus voces eran tan ruidosas que los comentarios increíblemente groseros llegaron hasta los oídos de Miyo, quien también se sintió muy incómoda. Cuando regresó, Kaoruko sonreía como si no hubiera pasado nada. Miyo quería consolarla, pero no se atrevió, pues si decía cualquier palabra de ánimo, lastimaría los sentimientos de Kaoruko. Así que solamente se atrevió a aceptar el cubo de agua limpia que le había traído y a seguir limpiando. Después de un rato en silencio, Kaoruko le preguntó a Miyo si tenía algún problema con personas que se burlaran de ella, o con el sentimiento de que no encajaba en alguna parte. Miyo se preguntaba a sí misma qué pretendía Kaoruko con esta pregunta, pero asumió que solo estaba tratando de compartir sus penas con ella de alguna manera. Pero solo respondió que estaba bien, aunque quería preguntarle a su amiga si se encontraba bien, no pudo hacerlo, ya que no podría ayudar en nada a Kaoruko. Incluso si escuchaba sus problemas, no sería de ayuda. Aunque podría informar del acoso a Kiyoka, las cosas podrían mejorar para ellas momentáneamente, pero no quería crear un distanciamiento entre Kiyoka y sus hombres, y sobre todo, no quería que aquellos soldados pensaran que se estaba escudando en la autoridad debido a su falta de habilidades verdaderas. Kaoruko dijo que entonces todo estaba bien si Miyo se encontraba bien, aunque no le gustaba ese trato que habían recibido. Miyo respondió que por lo menos ella podía pelear, pero este comentario solo hizo que Kaoruko se sintiera más triste, pues no tenía la fuerza física de un hombre para el combate, pero tampoco podía ser uno, y como mujer sentía que no era nada femenina. Al ver a Kaoruko reírse de esto y volver al trabajo, Miyo se dio cuenta de que su amiga era igual a ella cuando vivía con los Saimori, y aunque a ella le resultaba imposible llevar un rostro sonriente todo el tiempo, la forma en la que vivía Kaoruko suprimiendo sus emociones para proteger su corazón era la misma manera en la que Miyo había vivido casi toda su vida. Esa noche, cuando regresaron a casa y mientras Kiyoka y Miyo tomaban el té, mientras conversaban un poco sobre el día, cuando Kiyoka mencionó que no había tenido tiempo de descansar desde que regresaron de la casa de sus padres, Miyo recordó todo lo que había pasado allí y de pronto preguntó por el estado de salud de Godo. Kiyoka dijo que aún estaba muy mal herido debido al ataque de la comunidad de los dotados, pero que en algún momento podría recibir visitas, y le preguntó a Miyo si quería ir a verlo. Godo había ayudado a Miyo en muchas formas y era uno de sus pocos conocidos, por lo que era natural que quisiera visitarlo en el hospital, así que respondió muy animada que sí quería verlo. Ante su alegre reacción, por alguna razón Kiyoka miró con sospecha a Miyo y luego declaró que parecía muy entusiasmada por ver a Godo. Ella respondió que solo había estado preocupada por él debido a que había recibido mucha ayuda de su parte. De alguna manera, esta respuesta sonó una excusa evasiva y Kiyoka la miró aún con más sospecha, para después señalar que últimamente había estado muy distante con él, incluso más que antes. Miyo sabía que eso era verdad, pero es que ella no sabía cómo comportarse con Kiyoka después de recordar todos los dulces y un poco vergonzosos momentos que compartió con Kiyoka en la Villa Kudo, y la presencia de Kaoruko que la atormentaba cada día porque también quería saber si Kiyoka también había sido así de dulce con ella o si le había dicho las mismas cosas. Por eso, últimamente había estado desviando la mirada con más frecuencia y había estado más callada, pues las palabras que quería decir se le atascaban en la garganta. Esto debe haberle dado a Kiyoka la sensación de que algo andaba mal entre ellos. Miyo sabía que ella no había sido la amante de Kiyoka de toda la vida, por lo que era normal que las mujeres por las que alguna vez tuvo sentimientos se aparecieran en su vida, pero estaba segura que si eso pasaba, ella no podría soportarlo. Así que levantó su mirada hasta encontrarse con la de Kiyoka, y cuando él le preguntó qué ocurre, ella solo nerviosa respondió: "Lo siento". Kiyoka respondió que de verdad no quería que se disculpara, solo quería saber qué pasaba, y Miyo respondió tropezándose con sus nervios que no trataba de evitarlo a propósito. Su prometido volvió a preguntar si ella estaba así por algo que él había hecho, y Miyo solo quería esconderse en un agujero, pero respondió que no era eso, por lo que el rostro de Kiyoka se puso sombrío. Cuando declaró que había pasado algo en la estación, Miyo se
se sorprendió porque no quería que se diera cuenta de eso, pero era inevitable que no lo supiera, pues él es el comandante de la estación, además su prometido. También mencionó que unos soldados la habían visto junto a Jinouchi en la estación y se habían quejado con él, pero que no quería regañarlos porque eso pondría tenso el ambiente allí, aunque si le habían dicho o hecho algo, entonces no dudaría en tomar las medidas necesarias. Miyu se apresuró a decir que ni ella o Kaoruko querían que abordara de esa manera el problema, porque con el tiempo la situación sería peor, así que le pidió que no hiciera nada, porque ellas arreglarían el asunto apoyándose mutuamente. Kiyoka quería decir algo, pero se arrepintió y solamente bebió su té. En ese momento, Miyu recordó a Kaoruko entregándole una taza de café a Kiyoka en su oficina y sintió una horrible punzada en el corazón. Aunque ella quería que su amistad con Kaoruko fuera sincera, no podía alejar los celos que sentía cada vez que la veía. De pronto, sus pensamientos se interrumpieron cuando Kiyoka le preguntó si en verdad estaba bien si se apoyaba en Jinouchi para resolver el problema, pero no dejaría que le ayudara a él. Miyu respondió que así no era la situación y le preguntó por qué decía eso, pero él solo respondió con un olvídalo. Miyu realmente no entendía a su prometido en ese momento, pero estaba segura que él quería que se llevara bien con Kaoruko, así que pensando si había algo que pudiera hacer para animar a su amiga y sobrellevar los días en la estación, empezó a idear un plan de acción que las beneficiaría a las dos. Gracias a todos por su apoyo que le están dando a los videos de mi feliz matrimonio. Y también quiero darle la gran bienvenida a nuestros nuevos Super Amics que se unen al canal cada día. Espero que tengan un hermoso día, tarde o noche y también espero verlos a todos en el próximo spoiler.